Hola, ¿qué tal? Soy Isaac Valey, soy profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra y hoy vamos a hablar sobre la economía de los datos o de Data Economy, basado en investigación que he hecho con Laura Belkamp y que está plasmada en este libro que publicamos a principios del año pasado. Año 1844. Un grupo de obreros textiles en Rochdale, Inglaterra, monta una cooperativa. Para competir con las grandes fábricas, ahorran penique a penique y compran telares, compran máquinas físicas, hierro, madera. Y en esos tiempos, el que tenía las máquinas era el que ganaba el juego de la economía. Hoy en día, si pensamos en las empresas más valiosas del mundo, ¿quién tenemos? Tenemos Amazon, Google, Meta, entre otras, Nvidia, que son empresas que están muy relacionadas con la digitalización, con el mundo de los datos y de la IA. Bienvenidos a un nuevo ecosistema donde las cosas no se pagan con dinero, sino con tu atención o tus datos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué demonios es un dato? ¿Cómo lo podemos diferenciar de otro tipo de bienes como un coche o una manzana? Un dato, dentro de la manera más fácil de entenderla, es que es información digitalizada. ¿Para qué nos sirve la información? Para predecir algo. ¿Por qué está digitalizada? Bueno, porque podemos comprarla, podemos venderla y sobre todo muchas personas la podemos usar a la vez. Que esta es una de las propiedades más importantes de los datos, que son no rivales. Tenemos otro par de propiedades que les voy a contar ahora. Primero, un dato es un mutante económico. Tiene propiedades que están rompiendo las leyes de los libros de texto tradicionales que nos definen lo que es un bien. Por ejemplo, primero, es un subproducto natural de nuestras actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no tienes que ir a una mina a excavar los datos. Estos se van generando solos con todas las transacciones que hacemos día a día. Por ejemplo, cuando compras un café con una tarjeta de crédito o buscas en Google cómo aprobar econometría sin llorar, estás dejando un rastro digital. Segundo, como ya te dije antes, son no rivales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si Netflix usa mi historial de visionado para entrenar su algoritmo, tú puedes usar ese mismo dato a la vez sin que se gaste. Filmin lo puede usar también, u otras plataformas. Entonces, su coste de duplicación es prácticamente cero. Eso no quiere decir que si tanto Netflix como Filmin tienes tus datos, pues ya no van a ser las únicas que lo tienen. Entonces va a haber un poco de ahí de pelea entre ellas. Pero al final, esa información puede usarse por una o más de estas empresas. Y tercero, una propiedad muy interesante de los datos es que tienen rendimientos a escala muy grandes, pero a la vez decrecientes. Ojo con esto. A ver, pensemos primero. El primer dato que generas sobre un consumidor o una persona es caro. Tienes que entender, no saber nada, saber algo, es caro hacerlo. Pero luego replicarlo es muy barato. Y esto beneficia absurdamente a las empresas más grandes. ¿Por qué? Porque tienen muchísima gente a la que quieren llegar y esos datos tienen mucho valor. Pero cuidado, porque si ya tienes 10.000 millones de datos de usuarios, el dato 10.000 millones más uno ya no te aporta mucho valor. ¿A qué voy con esto? Aunque empresas grandes se benefician más de tener una base de datos, pero esas bases de datos conforme crecen, cada vez tienen menos valor. Hay un límite a todo esto. Bueno, ahora que ya sabemos qué son los datos, ¿para qué les sirve a las empresas acumularlo? Una razón principal, matar la incertidumbre, bajar el riesgo. Pero aquí viene el truco. Entre mejores predicciones tienes, vas a tener productos que gustan más y vas a hacer más transacciones, lo cual te va a dar más datos, mejor toma de decisiones y mejores datos. ¿Ok? Entonces, tenemos estos bucles que lo que han generado en los últimos años ha sido que un fenómeno que son las empresas superestrella. Tenemos estas empresas que mencionaba al principio que han acumulado una cantidad de ganancias y márgenes enormes y en gran cantidad se debe a los datos que han acumulado. Tenemos estas empresas superestrella. Por otro lado, tenemos potenciales trampas de pobreza, de datos, digamos, donde empresas nuevas que no pueden llegar a acumular esta cantidad de datos, pues se mantienen pequeñas. Entonces, uno podría pensar que con el auge de la economía de los datos, hemos tenido a la vez empresas que cada vez se vuelven más grandes, empresas superestrella, empresas que se quedan pequeñas, menos dinamismo en la entrada y salida de empresas, y entonces son fuerzas que generan divergencia. ¿Ok? Ahora, un aspecto también interesante de esta economía de los datos es que muchas veces las empresas para adquirir los datos de los consumidores lo que hacen es un trueque parcial. Por ejemplo,
Si pensamos en servicios como herramientas de GPS que nos ayudan a llegar a la escuela, al trabajo, en realidad son gratis, entre comillas. Ellos nos están ofreciendo un servicio, nosotros les damos datos sobre nuestra localización, los viajes que utilizamos em, a cambio. Ese sería un trueque total, ¿de acuerdo? Ahora, también hay trueque parcial, en el que, por ejemplo, al hacernos miembros, una loyalty card, o estamos dispuestos a darle datos a una compañía, ellas nos dan un descuento. Entonces ahí estamos pagando una parte con dinero y otra parte con nuestros datos. ¿Cuál es la cuestión interesante aquí? Que al no ser tan explícitos estos descuentos que nos dan, realmente como consumidores no tenemos toda la información necesaria para poder decidir con quién empresa irnos. Si esta nos da mejor descuento que esta otra. Entonces, pensando a futuro, creo que es importante que las políticas, la regulación vaya a ser más transparentes estos descuentos que tienen que ver con este trueque parcial de datos por servicios o bienes digitales, dándole más información a los consumidores para que podamos tomar mejores decisiones. Espero que esta introducción a la economía de los datos sea interesante para ustedes. Y esto apenas es un debate en la academia, en el sector privado y en el gobierno, y veremos mucho más en los siguientes años. Muchas gracias.